El misterio del asesinato de Julia Martha Thomas, el crimen que conmocionó al Reino Unido en el siglo XIX. Un día 2 de marzo en 1879, dio lugar a un asesinato que marcaría a toda una sociedad. Julia Martha Thomas, una señora de 50 años, murió asesinada y posteriormente cocinada en su propia casa, desencadenando uno de los caos más infames y misteriosos del siglo XIX en el Reino Unido. Julia Martha Thomas, una exprofesora de escuela y viuda por segunda vez, residía en la tranquila localidad de Richmond. A pesar de su modesta posición en la sociedad, Julia Martha Thomas mantenía las apariencias de una vida próspera y acomodada, luciendo elegantes atuendos y joyas para ocultar sus dificultades económicas. Vivía sola en 2 Mayfield Cottages, una villa dúplex en Park Road, Richmond, donde su vida tomaría un giro trágico e inesperado. En enero de 1879, Julia Martha Thomas contrató a Kate Webster como su nueva sirvienta doméstica. Kate, una mujer de origen irlandés con un pasado turbio, se había ganado una reputación de ladrona y había estado en prisión en varias ocasiones. Sin embargo, Thomas no pareció prestar atención a las advertencias sobre el pasado de Webster y la contrató para ayudar con las tareas del hogar. Desde el principio, la relación entre Thomas y Webster fue tensa. Thomas, un empleador exigente, criticaba constantemente el trabajo de Webster, lo que generaba resentimiento y hostilidad entre las dos mujeres. La situación escaló rápidamente hasta llegar a un punto de no retorno. El fatídico 2 de marzo de 1879, una discusión entre Julia Martha Thomas y Kate Webster alcanzó un nivel inalcanzable. En medio de la pelea, Kate empujó a Julia por las escaleras, causando una caída que dejó a la anciana viuda gravemente herida. En un arrebato de rabia y pánico, Webster estranguló a Thomas hasta la muerte. Tras el asesinato, Webster se sumergió en un frenesí de violencia y destrucción. Descuartizó el cuerpo de Thomas, hirviendo la carne para eliminar cualquier evidencia y deshaciéndose de los restos de la manera más siniestra posible. Los huesos fueron quemados en el hogar y el cuerpo mutilado fue descartado en el río Támesis en un intento desesperado por ocultar el crimen. Con el cadáver de Thomas desapareciendo en las aguas oscuras del Támesis, Kate Webster se embarcó en un elaborado engaño para encubrir su atroz crimen. Durante las siguientes 2 semanas, se hizo pasar por Thomas, continuando su vida diaria y manteniendo las apariencias ante amigos, vecinos y comerciantes. Vestida con la ropa de su víctima y usando su identidad, intentó vender los muebles y bienes de Thomas, llevando a cabo un acto espeluznante de actuación que desconcertó a todos a su alrededor. El engaño de Kate Webster finalmente llegó a su fin cuando su antiguo vecino y conocido, John Church, comenzó a sospechar y alertó a las autoridades. La investigación policial llevó al descubrimiento de evidencias en la casa de Thomas, incluidas manchas de sangre y restos humanos calcinados. El misterio empezó a desentrañarse, y la verdad macabra salió a la luz. Las autoridades finalmente rastrearon a Kate Webster en su Irlanda natal, donde había huido después de ser descubierta. Fue arrestada y extraditada de regreso a Londres para enfrentar juicio por el horrendo asesinato que había cometido. El juicio de Kate Webster capturó la imaginación del público y se convirtió en un espectáculo sensacional en el Tribunal Central de lo Penal, Old Bailey. La acusación fue liderada por el Procurador General, mientras que la defensa fue llevada a cabo por un destacado abogado londinense. Durante 6 días, el tribunal escuchó testimonios detallados sobre los eventos que rodearon el crimen y la posterior farsa de Kate Webster. A pesar de su intento desesperado de eludir la responsabilidad y sus múltiples versiones contradictorias, Kate Webster fue finalmente declarada culpable del asesinato de Julia Martha Thomas. La evidencia abrumadora, incluidas las declaraciones de testigos y las pruebas forenses, sellaron su destino. Pocos días antes de su ejecución, Kate Webster trató de evadir su sentencia alegando estar embarazada. Un jurado de matronas fue convocado para determinar si estaba en estado de gestación, pero finalmente se dictaminó que no era el caso. A pesar de este intento de última hora, Kate Webster fue condenada a muerte. El 29 de julio de 1879, Kate Webster fue ejecutada en la prisión de Wandsworth en Londres. El verdugo utilizó la técnica de caída larga para garantizar una muerte instantánea. La multitud que se había reunido fuera de la prisión aclamó cuando la bandera negra fue izada, marcando el cumplimiento de la sentencia. El misterio del asesinato de Julia Martha Thomas dejó una huella indeleble en la historia criminal del Reino Unido.
El caso capturó la atención del público, generó una cobertura mediática masiva y dejó a la sociedad perpleja ante la brutalidad y el engaño desplegados por Kate Webster. Además de sus oscuros detalles y sus giros impactantes, el caso también arrojó luz sobre temas más amplios, como la posición de las mujeres en la sociedad victoriana, la eficacia de la justicia penal y la obsesión de la prensa por los crímenes sensacionales. El crimen de Julia Martha Thomas expuso las vulnerabilidades que enfrentaban las mujeres solteras o viudas en la sociedad del siglo XIX. La falta de protección legal y financiera dejaba a estas mujeres en una posición precaria, lo que a menudo las convertía en objetivos fáciles para estafadores y criminales. La historia de Julia Martha Thomas sirvió como recordatorio escalofriante de las luchas que enfrentaban muchas mujeres en la época. Además, el caso puso de manifiesto la importancia creciente de la evidencia forense y la ciencia en la resolución de crímenes. A pesar de los esfuerzos de Kate Webster por eliminar todas las pruebas incriminatorias, los avances en la investigación forense permitieron a las autoridades reconstruir la secuencia de eventos y presentar pruebas sólidas en el juicio. El testimonio de expertos en medicina forense y las pruebas de sangre fueron cruciales para establecer la culpabilidad de Webster. La cobertura mediática del caso también desencadenó un debate sobre la ética y el impacto de la prensa sensacionalista. Los periódicos de la época explotaron el morbo y la curiosidad pública por el caso, publicando detalles gráficos y sensacionalistas que atrajeron a los lectores ávidos de historias impactantes. Esto planteó preguntas sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la forma en que presentan y tratan los crímenes, así como su influencia en la opinión pública y en el sistema de justicia. En última instancia, el asesinato de Julia Martha Thomas se convirtió en una ventana a la sociedad victoriana, sus tensiones y contradicciones. El caso ilustró cómo los estratos sociales y las desigualdades de género podían influir en la dinámica interpersonal y llevar a tragedias horribles. A medida que la historia del crimen se desarrolló en el tribunal y en los medios, dejó al descubierto los aspectos oscuros y perturbadores de la naturaleza humana, así como la búsqueda inquebrantable de la justicia. Hoy en día, el misterio del asesinato de Julia Martha Thomas sigue siendo un ejemplo fascinante de cómo un crimen impactante puede trascender el tiempo y mantener su atractivo para la investigación, la literatura y la cultura popular. La historia de Kate Webster y su víctima, Julia Martha Thomas, continúa siendo un recordatorio sombrío de los peligros de la avaricia, el engaño y la violencia, así como un testimonio de la tenacidad del sistema de justicia en su búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas.